economista Daniel Cedeño. Él es economista de la Universidad Católica del Ecuador, máster en Economía de Regulación y Competencia de la Universidad de Barcelona. Está en proceso su masterado de Regulación de Transportes de la Universidad de Barcelona. Becario CENESID a los mejores estudiantes para estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo. Pasante en COFIS, Agencia de Competencia Mexicana. Actualmente es Intendente de Investigación y Control de Concentraciones en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. La ponencia que hoy nos presenta el economista lleva como título Condicionamientos estructurales y conductuales. Economista, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Soy Daniel Cedeño, soy funcionario de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y el día de hoy voy a hablar un poco de qué es lo que hacemos en la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones y cómo podemos llegar por medio de la ley, por el artículo 15 y por el artículo 22 específicamente, nosotros a generar cambios en la estructura de los mercados cuando una operación de concentración puede perjudicar a la competencia. Me voy a permitir leer los artículos en mención con la finalidad de que sepan cuáles son nuestras atribuciones. Artículo 15 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Control y regulación de concentraciones económicas. Las operaciones de concentración económica que estén obligadas a cumplir con el procedimiento de notificación previsto en esta sección serán examinadas, reguladas, controladas y, de ser el caso, intervenidas o sancionadas por la Superintendencia. En caso de que una operación de concentración económica cree, modifique o refuerce el poder de mercado, la Superintendencia podrá denegar la operación de concentración o determinar medidas o condiciones para que la operación se lleve a cabo, habiéndose concretado sin previa notificación o mientras no se haya expedido la correspondiente desconcentración. ¿Qué quiere decir el artículo 15? Que una vez que una operación que supera los umbrales son el primer indicio de que las empresas que van a realizar la operación de concentración pueden tener cierto poder de mercado. Este poder de mercado y el superar los umbrales tienen que notificar. Y nosotros como autoridad de competencia podemos condicionar o podemos inclusive negar una operación de concentración cuando ésta perjudique al consumidor. ¿Cuándo perjudica al consumidor? Hay dos razones que pueden perjudicar al consumidor. Cuando existen prácticas unilaterales, que ya voy a hablar después, y cuando existe posibilidad de colusión. Por otra parte, tenemos el artículo 22, que nos dice criterios de decisión. Una vez que nosotros ya identificamos que la operación de concentración puede perjudicar al consumidor o la sana competencia y libre concurrencia en un mercado, lo que nosotros tenemos cinco criterios de decisión. Sin embargo, voy a mencionarles tres. A efectos de emitir la decisión correspondiente, según el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. El estado de situación de competencia en el mercado relevante, es decir, cómo está concentrado, si existen muchos operadores, si existen pocos operadores. El grado de poder de mercado del operador económico en cuestión y de sus principales competidores. Y tres, el más importante, y voy a repetirlo 2 veces, para que quede claro, la necesidad de desarrollar o mantener la libre concurrencia de los operadores económicos. La necesidad de desarrollar o mantener la libre concurrencia de los operadores. Es decir, nosotros partimos de una estructura del mercado ex ante y hacemos proyecciones para una estructura del mercado ex post. A partir de esto, nuestro criterio de decisión se basará en qué nivel de poder de mercado se generó en la operación para nosotros mantener las condiciones, si es que no existe ningún problema a la competencia, o inclusive desarrollar las condiciones. Es importante esto, desarrollar las condiciones con la finalidad de que el nuevo operador concentrado pueda generar prácticas unilaterales. Y una vez ya leídos los dos artículos en los que me voy a basar toda esta presentación, voy a iniciar. Voy a tratar 3 temas, un breve análisis del control de concentraciones de su importancia, los remedios conductuales y estructurales,
Y voy a ya hablar específicamente de qué es una desinversión. Breve análisis del control de concentraciones y su importancia en el país. Perdón, disculpen, esta no es mi presentación. Ok, voy a utilizar esta, no hay problema. El control de concentraciones se originó el 13 de octubre del 2011. Antes de esto no existía control de concentraciones en el Ecuador. Viendo que todavía son bastante jóvenes, una operación de concentración es lo más relacionado con una fusión o adquisición. Cuando una empresa, dos empresas pasan de ser dos a ser una. Lo importante de esto es que existe un cambio o toma de control a favor del adquiriente, es decir, que ya deja de ser de tomar decisiones del anterior, sino el nuevo. Entonces, partiendo de eso, nosotros ya vamos al control de concentraciones. En el Ecuador nace en el 13 de octubre del 2011 con la creación de la ley y la creación de la ley que genera la superintendencia. Su objetivo es evitar la creación de estructuras que favorezcan prácticas unilaterales, que es lo que les dije, subidas de precios, disminución de calidad, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no controlamos conductas, nosotros controlamos las estructuras del mercado, en el caso de que las operaciones de concentración puedan perjudicar la competencia. Por lo tanto, nosotros realizamos un control ex ante y no un control ex post. ¿A qué me refiero con esto? Una operación de concentración antes que supere los umbrales, antes que se lleve a cabo, tiene que ser autorizada, condicionada o negada por la autoridad para que puedan concretarla. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un análisis ex ante para evitar que después se tengan que realizar conductas del nuevo operador, conductas contrarias a la competencia, como son abuso de poder de mercado, prácticas colusivas, precios predatorios, precios explotativos. ¿Qué es lo que nosotros realizamos en la Intendencia? Primero, identificamos que existe una adquisición, fusión, en general una operación de concentración. Para esto nos vamos al artículo 14, no lo voy a leer, pero el artículo 14 refiere al cambio o toma de control. Una vez que existe cambio o toma de control, ya se considera una operación de concentración. Sin embargo, como somos muy pocos en la superintendencia, no podríamos analizar todas. Tendríamos que analizar solo aquellas que superan los umbrales, porque los umbrales ya nos dan un cierto indicio de que estas operaciones pueden perjudicar a la sana competencia y libre concurrencia. Ahí nos tenemos que ir al artículo 16. El artículo 16 nos dice cuándo es o no notificable una operación de concentración. Una operación de concentración es notificable si supera los umbrales. Los umbrales del 16 refieren a volumen de negocios y cuota de mercado. Internacionalmente ya hay leyes que no incluyen la cuota de mercado como un condicionamiento para que sea notificado. Sin embargo, este indicador siempre se analiza con la finalidad de determinar poder de mercado. Creo que en México ya no utilizan el artículo B, ¿no es cierto? Ya no cuota de mercado como obligación para notificar. Sí. En cambio, nosotros todavía mantenemos los dos umbrales, que es el volumen de negocios, que es determinado por la Junta de Regulación. Son 3 volúmenes de negocios para el sector financiero, para el sector de seguros y para el sector, para todas las empresas en general. Características generales y análisis de los efectos de la operación. Nosotros, una vez que ingresa una operación de concentración, revisamos los efectos anticompetitivos. Primero identificamos si existe traslape o overlap. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un ejemplo muy claro para que se pueda entender qué es el traslape. Cuando dos empresas producen el mismo bien, por ejemplo, gaseosas, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, si las dos se fusionaran, generarían un traslape o un overlap. Por lo tanto, cambiarían la estructura del mercado. Ya no se mantendría la misma, generaría un aumento en el poder de mercado. Nosotros nos basamos en este aumento de poder de mercado con la finalidad de determinar si este aumento puede generar prácticas unilaterales. Las prácticas unilaterales son las relacionadas con las que puede hacer un monopolista. Un monopolista que hace estas prácticas
es porque nadie le ejerce presión competitiva. Por ejemplo, en un mercado donde solo hay un productor, puede determinar el precio máximo que estuviera dispuesto a comprarle al consumidor con la finalidad de maximizar su ganancia, sin que ningún competidor le ofrezca un producto mejor calidad o de mejor precio. En el caso de que las operaciones de concentración reduzcan un competidor, se analiza también la posibilidad de que exista colusión. La colusión es cuando dos o más operadores concretan para hacer daño a otro. En este caso, puede haber una colusión tácita o una colusión implícita. ¿Por qué? Porque la tácita es, al estar tanto tiempo los operadores actuando en el mercado y al desaparecer uno ya sabe cómo va a actuar el otro, entonces simplemente hace un modelo Stackelberg líder seguidor y no le conviene entrar en una guerra de precios. ¿A qué me refiero con esto? Una colusión tácita se basa más o menos en que el operador, antes de ofrecer su producto, va al mercado, ve la competencia, qué producto tiene y pone un producto similar. ¿Para qué? Para con esto evitar caer en una guerra de precios. Esto es una posible colusión, o también se pueden dividir mercados, puede disminuirse la calidad, cualquier tipo de acuerdo para maximizar sus ganancias y perjudicar al consumidor. Las agencias de competencia lo que beneficiamos es al consumidor. ¿Qué factores sirven de contrapeso? Por ejemplo, cuando nosotros analizamos una operación de concentración, si que se fusionan dos empresas que son chiquitas y le van a hacer competencia a una grande, eso sirve de contrapeso, lo analizamos porque dicen van a ser más fuertes, van a poder ejercer mayor presión competitiva. Poder de mercado de clientes de proveedores, fácil entrada al mercado. Y por otro lado, ya mencionó el colega mexicano, pero también analizamos las deficiencias que presentan los operadores. Pero estas deficiencias es importante que se las pueda llegar solo en conjunto. Si me presentan una eficiencia que llegan solo ellos, que sin la fusión no es una eficiencia válida. La eficiencia se tiene que llegar como objeto de la operación de concentración. Esto es importante. Si del análisis de los efectos de la operación no surgen riesgos de creación de efectos anticompetitivos, la operación se autoriza. Nosotros tenemos, como les dije, 3 opciones: autorizar, condicionar o negar. En caso de que sí surjan riesgos, se puede entablar un diálogo entre partes y las autoridades de antitrust a fin de modificar el proyecto de operación, ya sea mediante la presentación de compromisos de las partes o mediante el establecimiento de condiciones de las autoridades. Ha habido casos que la misma operación de concentración, los notificantes saben que va a generar problemas de la competencia y en su misma notificación ya presentan ciertos remedios que podrían ser de interés de la autoridad. Sin embargo, la autoridad es la que decide si esos remedios son suficientes para evitar prácticas anticompetitivas. Una vez de un análisis largo, de que puede durar hasta un año, 6, 7 meses, la autoridad de competencia corre modelos para identificar si estos remedios son suficientes. Si no nos queda el último camino, si ninguno de los remedios es suficiente para evitar prácticas unilaterales o colusorias, el último camino para continuar con el proceso de concentración es negar la operación, es decir, que se mantengan compitiendo por separado. Y ahora sí vamos al porqué de la... Vamos a hablar del tema del seminario, una vez que ya tienen claro qué es lo que hacemos. Una vez que identificamos que la operación de concentración puede generar problemas de la competencia, la autoridad puede generar remedios de orden conductual o estructural. Los remedios son determinados por la autoridad de competencia y sirven con la finalidad, tienen el único objetivo de evitar que la estructura del mercado cambie, generando poder de mercado suficiente para generar prácticas unilaterales. No siempre los remedios son aplicables para todos los tipos de concentración, eso es importante. Cada operación de concentración tiene que ser analizada. Ya lo dijo el compañero mexicano,
Hay veces que se hace desinversiones de activos tangibles o intangibles, pero también se hace desinversiones de contratos de distribución, por ejemplo. Cada tipo de desinversión se tiene que hacer una estructura para cada caso. Una vez identificado cuáles son los productos, cuál es su forma de distribución, cuál es su forma de venta, etc. Los remedios pueden ser determinados por la autoridad de competencia. Al momento de la operación de concentración, los operadores económicos pueden presentar una propuesta, como ya les dije, y en ambos casos existe un diálogo entre ambas partes, con la finalidad de que se dé la operación que va a generar eficiencias, pero que tampoco se generen prácticas anticompetitivas en el mercado. ¿Cuáles son los remedios estructurales? Se basan en la propiedad. Por ejemplo, se desinvierte una fábrica, se desinvierte una marca. Esto es muy nuevo en el país, pero por ejemplo la desinversión de una marca se desinvierte tal cual como está, con su marca, con su know-how, con su receta, con todo. Se pasa todo para que el consumidor no tenga ningún tipo de alteración. Si es que yo quiero comprar una fruit y está dentro de una operación de concentración y esta se obligó a que se desinvierta, esta cola tiene que pasar con la misma botella, puede ser con la misma botella, con la misma marca, con la misma receta y con el mismo sabor, para que el consumidor pueda acceder al mismo producto, pero de que sea de otro dueño. Los remedios estructurales no requieren monitoreo constante de la autoridad de competencia, son de mayor riesgo ya que son irreversibles, una venta de una fábrica, una venta de una marca, y es muy difícil que se le pueda revertir, por eso se debe analizar muy bien los remedios estructurales. El comprador debe tener acceso a operar de manera correcta, al igual que antes con activos tangibles. ¿Qué quiero decir con esto? Al emitir un condicionamiento de desinversión, la idea es que desde el día 1 el nuevo operador pueda venir a ejercer la presión competitiva que estaba generando el otro. Con esto, evitar prácticas unilaterales. Tenemos algunos problemas de los remedios estructurales, que son que el que adquiera no sea una empresa competitiva, por eso hay que determinar si la empresa competitiva es buena y va a venir a ejercer presión competitiva. Que la venta no incluya todo lo necesario y básico, personal valioso, marcas, entre otras. Durante el tiempo de la venta se debe asegurar que no afecten al negocio reduciendo su valor, producción o marcas. Que el comprador requiera inputs de vendedor para su producción. No debe existir relación entre comprador y vendedor, entre otras. Y tenemos los remedios conductuales. ¿Qué son los remedios conductuales? Los remedios conductuales son los que refieren a la conducta, a cómo ha venido operando un operador económico. Estos se pueden condicionar con el fin de invertir en menos gasto en publicidad, dar más espacio para la competencia en las tiendas, algún tipo de… varios ejemplos de remedios conductuales. Eso es lo que tenemos en los remedios conductuales y estructurales. Y ahora específicamente voy a hablar de qué es la desinversión y en qué se basa y qué tipos de desinversión puede haber. Dentro de los remedios estructurales se puede condicionar a que el operador concentrado desinvierta ciertos activos tangibles o intangibles a un nuevo operador económico para que éste pueda venir y ejercer presión competitiva. Por ejemplo, en los ejemplos que nos mencionó el compañero mexicano, se vendieron listas de distribución, se han vendido fábricas, se han vendido marcas. Por ejemplo, una fábrica con sus marcas a un nuevo competidor va a hacer que el nuevo competidor mantenga la presión competitiva o inclusive mejore las condiciones, y esto en beneficio siempre del consumidor. Hay dos cosas que se debe hacer ya cuando la desinversión es algo muy grande. Se debe generar un Hold Separate Manager, es más o menos como administrador del negocio que va a ser desinvertido, para que este administrador en el tiempo que se desinvierta lo mantenga de la mejor manera. Por ejemplo, si se van a desinvertir las marcas, la fábrica, este como administrador va a darle el mejor trato durante el tiempo de venta del nuevo operador hasta que entre el nuevo operador, para que
el nuevo operador no tenga problemas con la fábrica, que las marcas de sedes invertidas se sigan vendiendo de la misma manera, que se venda el mismo marketing. Y de esta forma, el nuevo operador desde el día 1 ya va a contar con un negocio en marcha. El negocio en marcha va a permitir que se venda los productos, se genere presión competitiva y se evite prácticas unilaterales o posibilidades de colusión. Eso es. Muchísimas gracias.